Sí, vamos a conectarnos con Maximiliano Donoso, analista político, a quien le queremos comentar esta situación y también pedirle su opinión. Maximiliano, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Gracias, Orlando, buenos días. Un gusto compartir en Radio Pichincha con esa enorme audiencia sobre un tema tan lamentable como el que estamos tratando. Mira, Maximiliano, esto parecería que se vuelve normal y hasta lógico según cierta perspectiva, es decir, meter preso a Jorge Glass se ha convertido en un objetivo político. ¿Cómo miras esta actitud cerrada, ya incluso un poco hasta histérica, de plantearse como blanco político de todos los gobiernos? Primero fue Lenín Moreno, después fue Lasso y ahora Noboa, meter preso a Jorge Glass. ¿Por qué? Por odio, mi querido Orlando, porque es evidente que Jorge Glass se convirtió en el pararrayo del odio a la Revolución Ciudadana. Eso lo he sostenido yo más de una vez. Y evidentemente lo que estamos sufriendo, lo que sufre el país, es la continuidad de 3 gobiernos neoliberales cuya característica siempre es la de los hechos consumados, ¿no? Porque eso lo hemos venido viendo estos años. Acuérdate de la entrega por parte del presidente Moreno de Julian Assange en Londres, violando todo principio, toda respetabilidad de la Embajada del Ecuador en Reino Unido. Se le entregó a Julian Assange en un acto miserable de sumisión y de violación de la soberanía territorial ecuatoriana y del derecho del asilo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que el ingeniero Jorge Glass se refugia en el mes de noviembre en la Embajada de México, justamente frente al asedio judicial del que ha sido víctima. Yo no conozco los procesos de Jorge Glass, pero es evidente que sobre él hay una sobrecarga de antipatía, de convertirle, vuelvo y repito, en el pararrayo del odio contra la Revolución Ciudadana. Y llegan a tal nivel, mi estimado Orlando, que se viola la soberanía territorial del Estado de México con un objetivo que es absolutamente básico y primario: violar la institución del asilo que le fue concedido al ingeniero Jorge Glass por parte de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, la violación de la soberanía territorial del Estado mexicano y la violación del Instituto del Asilo, política de hechos consumados, ¿no? Me pareció terrible el mirar las imágenes ayer, el atropello físico, la agresión al encargado de negocios de México, el embajador encargado, en un acto pero de un abuso, de una prepotencia, de una arrogancia sin límites, ¿no? Además debo decirte que yo siento que en política exterior el Ecuador ha tenido un sostenido retroceso. Primero, se dan el lujo de hablar de soberanía cuando el Ecuador ha perdido la soberanía, firmando esos acuerdos humillantes y serviles con los Estados Unidos de Norteamérica, cediendo soberanía, permitiendo la presencia de tropas extranjeras, autorizándoles y garantizándoles inmunidad. En fin, en ese lado sí ahí sí no hay que discutir de soberanía. Pero ahora se lavan las manos y hablan de soberanía, ¿no es cierto? Y se burlan de los acuerdos internacionales, de los tratados internacionales de los que Ecuador es suscriptor, y entran brutal y agresivamente en la Embajada de México para secuestrar al ingeniero Jorge Glass y llevarle a que se someta a esta justicia selectiva que le tiene agobiado al país, mi querido Orlando. Maximiliano, más allá de la figura de Jorge Glass, que como usted dice, pues es la principal afectada de este hecho del día de ayer, ¿cuál es la motivación de el presidente Daniel Noboa? ¿Qué está intentando mostrar a quienes pues lo ven como un show que genera un baño de popularidad para complacer a cierto sector de la política y pues de la población también quizá, que aplaude estas violaciones a los derechos, que no le importa que se rompa toda norma nacional e internacional? Mire, yo creo que el presidente Noboa no tiene la menor idea de lo que es la política exterior, ¿no? Y pienso que, no sé realmente qué piensa el presidente, no sé qué piense. En su régimen hemos vivido con poco tiempo de separación, ¿no es cierto?, problemas de política internacional, como por ejemplo entregarle el armamento de fabricación rusa a los Estados Unidos, que si no hubiera sido por ese funcionario americano que lo denunció en Teleamazonas,
que esa chatarra, entre comillas, ¿no es cierto?, la iban a entregar a Ucrania. Es decir, el Ecuador convertido en una triangulación de armamento para entregar a un país en guerra. Además, un armamento violando la parte contractual con la compra del armamento de fabricación rusa, que se suscriben con los acuerdos de compra de armamento, por lo general con distintos fabricantes. Entonces ahí vimos un hecho. Vea lo que le costó al país eso, ¿no? La interrupción del impacto político, el impacto internacional y el impacto económico. Se suspendió la importación de banano, ¿no es cierto?, y por supuesto a pequeños productores. Se suspendió la importación de flores, y por eso quebraron en 25 millones de dólares campesinos, productores de flores de la zona de Cotopaxi, gente que vive al día y que trabaja en esa producción por una decisión errática, por una bravata del presidente Noboa en relación a la entrega de las famosas chatarra a los Estados Unidos. Y ahora recibimos un avión C-130 de los años 70. Eso sí es chatarra. Entonces, no hay una política exterior. Tenemos una canciller que no tiene idea de lo que habla, que no tiene idea en materia de política internacional, y que nos ponen a enfrentar este tipo de abominables hechos, como es haber irrumpido en la embajada de un país extranjero, ¿no es cierto?, de territorio del Estado mexicano, irrumpir con policía, con tanquetas, en fin, en un acto de fuerza, y en un acto, vuelvo y repito, que le caracteriza a los gobiernos neoliberales de derecha de la política de los hechos consumados. Ahora, Maximiliano, en el contexto nacional ecuatoriano hay un escenario que es cercano. Va a haber elecciones o va a haber un referéndum, una consulta popular el 21 de abril. ¿Hasta dónde esto se está midiendo, se está manejando, se está incluso interpretando como una maniobra política para restablecer supuestamente la popularidad del presidente Noboa? ¿Hasta dónde esto puede influir efectivamente en esa consulta? Porque había sectores que estaban indecisos, incluso algunos muy allegados a la Revolución Ciudadana, decían, bueno, si vamos a votar por las preguntas de la seguridad no importa, pero ahora, frente a esta reacción, dicen todo no. ¿Hasta dónde esto también se configura como una parte, como una herramienta política electoral para el 21 de abril? Es muy posible que así sea, Orlando, que sea una maniobra de carácter político, justamente porque el presidente Noboa, según algunos analistas y algunas encuestas, está en un proceso ha perdido como 11 hasta 16 puntos, sostienen algunas encuestadoras, y posiblemente con el afán de recuperar imagen frente a la consulta innecesaria y absurda que le cuesta al país 60 millones de dólares, cuando no se puede entregar medicinas en los hospitales, no se puede atender lo emergente, pero claro, con un golpe de efecto, porque este es el gobierno del marketing, Orlando. Este gobierno no hace nada, solo mercadeo. Entonces posiblemente habrán medido, y probablemente con la más absoluta irresponsabilidad, se habrá puesto en juego la actitud y la política exterior del Ecuador, con el objeto de ganar 4 o 5 puntos para consolidar un triunfo que le veo muy complejo, muy distante y sobre todo innecesario de la consulta del 21 de abril, ¿no? Claro, y por supuesto también esto está enlazado con lo que está pasando en México, hay elecciones en México, pero de todas maneras en el Ecuador el otro elemento que sí es clave y hay que entenderlo, Maximiliano, hasta dónde incluso en el plano económico donde la gente está afectada, puede incidir o no esta situación. Te digo porque efectivamente desde la comunicación política, desde la teoría política, la economía es la mayor expresión política de la realidad y en este momento la situación económica del país es grave. Si la situación económica es grave, ¿hasta dónde estos hechos que pueden parecer distractores pueden variar en el sentimiento, en la aprobación y en la decisión de la consulta popular? Mira, yo creo que la crisis económica, el altísimo desempleo, el empobrecimiento, se han incrementado en un 27% los pobres en el Ecuador. El desempleo, la angustia por no poder conseguir trabajo, eso no resuelve, por más que crean los marketineros, con la barbaridad que se cometió ayer en la Embajada de México, eso no será superado, Orlando, porque la gente siente en carne propia que las medidas que tome el régimen, ¿no es cierto?, son para privilegiar a las élites. Sin duda, nos cargan a nosotros un 15% en lugar de
cobrar los 2.500 millones que el SDI tiene definidos y calculados a los 500 grupos económicos poderosos del Ecuador. Y con eso no solo que cubriríamos el déficit que se tiene, digamos, en algunos aspectos, sino inclusive el déficit general del Estado, con 2.500 millones. Pero se cargan 3 puntos al pueblo a que pague en el IVA, ¿no? Entonces es una inconsecuencia total, pues, ¿no? No hay el menor sentido de sensibilidad social en el régimen, Orlando. Y todos son golpes de efecto de marketing, ¿no? Porque en eso obviamente son expertos, ¿no? Si no, la corporación no fuera lo que es, ¿no? Y a ratos siento yo que se confunde el país con la corporación, ¿no? Y particularmente por los ministros que tiene, que no se alcanza a entender, ¿no? ¿Qué se busca, qué se quiere? Pero el deterioro del país es tremendo, el tema de inseguridad es latente, no se ha resuelto y no se puede resolver si no hay una política pública de seguridad integral que sea transversal en el aspecto y no solamente represiva. No crean que solamente con la securitización de la sociedad, es decir, militarización y estados policías, se resuelve el problema de la violencia. No, básicamente es un problema de injusticia e inequidad con las desviaciones propias de una sociedad en crisis y sometida a la humillación y a la pobreza. Y tiene que ver mucho con lo que ha pasado en estos días también en nuestro país. Nada se puede leer si no es en contexto. Llevamos 2 fines de semana muy violentos, uno superando una semana más de 200 muertes violentas, que de alguna forma estaban reclamando al gobierno que el Plan Fénix no estaba funcionando como ellos nos dicen que están funcionando, y con el incremento del IVA, que también ha generado acciones de inconstitucionalidad de algunos sectores que se han pronunciado por el fuerte impacto que genera a la economía de los ciudadanos de a pie, de aquellos que tienen muchas veces que sobrevivir también con $3 o $2 diario para una familia. Así es que hay que leer también estos hechos y pensar que de pronto se sintió que estaba peligrando desde el gobierno, se sintió que estaba peligrando los resultados de la consulta popular, que además plantea también el tema del trabajo por horas, la precarización laboral. Es así, es así. Si no se hace una lectura integral, si se pretende fragmentar los análisis con el objeto de tener impactos de orden político de cortísimo plazo, es errático, ¿no? Yo creo, y usted ha hecho un resumen muy claro, hay varias organizaciones que han presentado recursos y acciones de protección contra el impuesto del 15% del IVA. Y naturalmente las acciones violentas, pues, ese Plan Fénix es una entelequia, nadie sabe del Plan Fénix, ¿no es cierto? No se ve sino con decoraciones entre funcionarios, pero no hay un resultado tangible. Las cárceles siguen estando fuera de control del Estado. O sea, todo es un holograma, todo es marketing, ¿no? Pero en concreto no se logra resolver los problemas de fondo, no se logra mejorar las capacidades de servicio del Estado, porque para el neoliberalismo el Estado, pues, mientras más pequeño sea, mucho mejor, ¿no? Es decir, hay una descomposición total del tejido social, hay una destrucción del tejido social en el país, hay un gran pesimismo, porque no se ve resultados, y claro, una consulta ridícula, con unas preguntas innecesarias, que el país entiende que la Asamblea bien podría proceder a hacer modificaciones o ciertas reformas para facilitar ciertos procedimientos. Pero mire usted, las Fuerzas Armadas y la policía están en las calles. ¿Por qué no lo han hecho antes? ¿Por qué no lo hacían antes? ¿Por qué requieren más apoyo las Fuerzas Armadas? ¿Apoyo de qué? O sea, es toda una elaboración teórica, ¿no es cierto? Una narrativa para supuestamente decir al pueblo que se pronuncie. Leí el otro día un Twitter que me pareció muy inteligente, que decía: solo falta que en las preguntas pregunten si los ecuatorianos queremos ser felices. Eso es lo único que falta, porque es un adefesio, ¿no? Eso es una tomadura de pelo. Pero además, ¿qué pasa con cualquier intención
de salir a protestar en medio de este contexto? ¿Cuál es el mensaje además? Porque si bien estamos unos días con estas medidas económicas impactando sobre nuestra realidad social, ¿qué pasa si en algún momento se decidiera desde algún sector salir a las calles, salir a protestar? Hemos visto que hay mucho miedo también de precisamente ejercer también ese derecho a la protesta, a la resistencia, a decir esto que están haciendo no es lo correcto desde la ciudadanía. Vea, esa es una pregunta que nos hacemos muchos. Hay una total inmovilidad social. Y adicionalmente, además se ha criminalizado, ¿no es cierto?, con un discurso sostenido a la expresión de la protesta legítima, la protesta social pacífica, ¿no? Se ha criminalizado. Estamos viendo, fíjense, para irnos a un tema puntual, el caso de Palo Quemado, donde hay comunidades que lo que quieren es que se haga una consulta previa sobre la acción de la minería, y que eso recibe una brutal represión. Entonces la criminalización de la protesta social genera miedo en la población, y eso es una maquinaria que se va consolidando, ¿no? Ese asalto a la Embajada de México es intentar demostrar que el gobierno es firme, pues es un gobierno que no se deja, ¿no? Es una actitud oligárquica, pero ridícula, ¿no? Desconociendo todo el derecho internacional. El Ecuador ha retrocedido en esta materia en los últimos 3 gobiernos de una manera de difícil recuperación, ¿no? Y yo siento que es dar un mensaje de firmeza, de solidez, vestidos el presidente de G.I. Joe a donde va, en fin, o sea, todo es mercadeo. Muchas nada gracias. Es real, nada es de fondo. Tenemos unos ministros y unos funcionarios que no conocen los temas de los que están frenteando, y se cometen este tipo de errores garrafales que al que comprometen es al Estado ecuatoriano, ¿no? Porque estos gobiernos transitorios, en el peor de los casos, duran 4 años, en este esperemos que no, que se acabe con las elecciones del próximo año, pero la verdad es esa, ¿no? La verdad es que son golpes de efecto para intentar generar adhesiones a un gobierno que no por ningún lado demuestra una inversión en lo social, en lo público, en el empleo, en la salud, en la educación, pues todo lo contrario, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos y por el análisis también.